Bueno, hoy tenemos un tiempo muy especial para compartir la palabra de Dios, así que siéntase muy bienvenido y bienvenida. Gracias por tomarse el tiempo de estudiar con nosotros hoy día y de adorar en comunidad a nuestro buen Dios. Bueno, quiero invitarles a que regresemos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, al Nuevo Testamento, al libro de Lucas. Y hoy vamos a explorar un pasaje muy especial en el capítulo número 11 de Lucas. Y bueno, yo les sugeriría que si puede tome notas y si no, luego vuelva a lo que vamos a conversar hoy día, porque probablemente va a ser algo que uno necesita reflexionar continuamente. Reflexionar porque esa es la palabra de Dios, pero algunos mensajes son bastante confrontadores. Y quiero contarles algo que me pasó hace un par de meses, no, un par de semanas ya. Tuvimos con mi esposa la oportunidad de ir al médico y yo estaba intentando hacer como un chequeo después de pues muchísimo tiempo que no íbamos al médico con mi esposa. Ella se hizo sus exámenes y yo me hice exámenes y me sacaron sangre y todo eso. Y bueno, no sé, ¿a alguien le gusta que le saquen sangre acá? Bueno, probablemente se sentirían como yo, así yo me sentía, como este pobre perro. Si puedes bajar un poco las luces de aquí adelante, Jovan, y darme solamente esta de aquí. Me sentía así, tal cual, casi deshecho, como listo para ser sacrificado. Y no me sacaron tanta sangre realmente. Pero luego de que me sacaron sangre y llevaron todos esos exámenes, toda esa sangre al laboratorio, al rato, como a las semanas, me llamaron y me dijeron: Fabio, mira, lo que pasa es que tienes que cambiar algunos hábitos de alimentación, porque tus números están un poco altos. Y dije, bueno, tradúceme eso en lenguaje cristiano. Y me dijo, bueno, tus triglicéridos están en 700 y tu azúcar está en 120. Yo dije, wow, estoy bien, estoy subiendo, cada vez subo más. Y me dijo, no, lo que pasa es que no debería estar tan arriba, debería estar un poco más abajo. Y yo le dije, bueno, ¿y como qué quiere que coma? Bueno, vamos a cambiar algo de dieta y todo este asunto. Pero a mí me quedó como la espina. Yo dije, bueno, esto está como extraño. No puede ser que yo corro de vez en cuando sin que la policía me persiga, pero corro de vez en cuando y mi esposa tiene una dieta un poco estricta con el arroz y todo eso. Así que me volví a hacer los exámenes en otro lugar. No le creía a ese médico. No puede ser. Y fui al otro médico y el otro médico otra vez me dejó otra vez liquidado, y otros tarros de sangre allí. Y luego me dijeron, a la semana me llamó una muchacha muy amable, una chinita, sí creo que era china, sí, de hecho era de Taiwán. Y me dice, mira, lo que pasa es que la cosa está grave. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la cosa está grave? Sí, tenemos que tomar decisiones ahora. Tienes que cambiar inmediatamente tus hábitos alimenticios porque tus números están en 350. ¿Cómo así? De 300, 700, ahora ha estado en la mitad. De una semana a otra bajaron los números. Bueno, lo cierto es que me dijo, ahora tienes que empezar con una dieta un poco mejor. Tienes que empezar a comer como un conejo. Porque si no cambias la dieta, la cosa se va a poner peor, ¿no? Ahora, todo esto, ¿por qué les estoy contando? Porque hay maneras en las cuales uno puede recibir una noticia o una llamada de atención, ¿verdad? Si ustedes, como la mayoría de los seres humanos, escuchar una noticia preocupante, una noticia o una llamada de atención, pues no es nada agradable. A nadie le gusta recibir llamadas de atención muy serias o muy robustas. Probablemente a algunos de nosotros nos gusta que nos digan, como me dijo el primer médico, mira, de pronto, si lo consideras, aunque los números parecían muy altos, ¿por qué no lo piensas? A ver si de pronto quieres convertirte en un conejito de esos de orejas y comer comida saludable. Pero la verdad es que a veces uno necesita a alguien que le llame la atención y le ayude a ver sus errores, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, y lo busqué en dos versiones porque me encanta esta escritura. Dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y en la Biblia, en la versión Dios habla hoy, dice, más se puede confiar en el amigo que hiere
que en el enemigo que besa. Ahora, a veces es necesario que uno reciba ciertas heridas para que pues uno pueda reaccionar o ciertos llamados de atención, como en mi caso, para que pueda comer más zanahorias y esas cosas. Pero uno tiene siempre que decidir si va a preferir una mentira que le complace o le adormece o le atenúa un poco la preocupación, o prefiere una verdad que quizás lo corte o lo confronte, pero que al final va a ser mucho mejor. ¿Me doy a entender? Es mucho mejor que un amigo lo hiera a uno que a un enemigo que lo bese. Bueno, nuestro Señor Jesús, en el pasaje que hoy vamos a leer, va a tener una conversación bastante intensa con un grupo de personas. Y digo una conversación bastante intensa porque lo leeremos en un momento. Es una conversación bastante desafiante que nos va probablemente a nosotros a llamar la atención. Y vamos a cuestionarnos un poco sobre la ocasión, sobre quién es el que reprende y sobre lo que dice nuestro Señor Jesús. Por favor, tengamos un momento para orar antes de leer la palabra y entrar en materia después de esta introducción. Santo Dios, damos gracias porque tú has redimido nuestros errores. Fue lo que cantamos hoy. Tú has transformado nuestras vidas. Tú has perdonado nuestras faltas. E incluso tienes los brazos abiertos para aquellos de nosotros que somos necios, obstinados y reticentes a tu palabra. Aún así, Señor, tus brazos todavía están abiertos para nosotros. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Permite que hoy, Señor, juntos podamos verte cara a cara, mirar tus ojos, Dios mío, y escuchar tus palabras. Permítenos acercarnos a tu palabra con humildad, con sencillez, para saber cuál es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a escuchar estas verdades de un amigo que quizás nos hiere para nuestra salvación y no las mentiras complacientes del mundo que nos adormecen y nos llevan por un camino oscuro. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a leer la palabra y vamos a leer un par de versículos iniciales, solamente 2 versículos del capítulo número 11, versículos 37 al 38, y les voy a poner en contexto sobre lo que va a pasar en el resto de la conversación. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo número 11, en el versículo 37, y refiriéndose a todo lo que había pasado antes, dice la palabra: luego de que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Detengámonos ahí un segundo y quiero contarles un par de cosas como para que nos ubiquemos un poco. Habitualmente uno invitaba, en aquel tiempo en Israel del primer siglo, uno invitaba a alguien a comer porque lo consideraba alguien digno de ser escuchado. Era la forma en la que los maestros invitaban a otros maestros para que quizás pudiéramos escucharlos y aprender. Aunque, como lo vamos a notar, a Jesús lo invitaban con otra intención, ¿no? A Jesús lo invitaban quizás para desafiarlo, humillarlo, desmentirlo, buscar contradecirlo y cosas de ese tipo. Pero lo cierto es que Jesús acepta esta invitación a comer. Y va a comer, pero hace algo que para nosotros puede ser como extraño. Y es que no se lava, dice la palabra, no se lava antes de comer. Ahora, habitualmente nosotros, ahora aquí en Occidente, pues la mayoría de nosotros nos lavamos las manos antes de comer. Pero los judíos tenían una serie de ritos bastante interesantes. Y probablemente la escritura que más nos ilustra esto es Marcos. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8. Así que les invito a que vayamos para allá y de esa manera usted va a tener un poco más claro a qué se refiere esto de lavarse. Esto está en Marcos en el capítulo número 7.
Y probablemente nosotros como discípulos de Jesús vemos estas costumbres y vemos estas cosas y nos extrañamos. Decimos, bueno, ¿y esto qué significa? Parece que nosotros no somos los únicos con estas preguntas, porque de hecho los discípulos van a hacer esta pregunta. Miren, allí en Marcos, en el capítulo 7, en el versículo número 1, dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aquí nos va a explicar qué es esto de lavarse, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces si no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas a nuestro Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan con manos inmundas? Respondiendo él, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo me honra, mas su corazón, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. Bueno, ¿qué vamos con todo esto? Bueno, es sencillo. Los judíos habían incorporado ciertas tradiciones que no están en las Escrituras, no están en el Antiguo Testamento. Y entre esas tradiciones, estas tradiciones obedecen a algunos conceptos que tienen en su cabeza. Y los judíos y los fariseos tienen algunos conceptos tales como que algunas cosas lo pueden hacer a uno impuro, y al ser impuro no puede ir al templo, de manera que no puede adorar a Dios, de manera que hay un distanciamiento de Dios. Entonces ellos empezaron a pensar, bueno, si vamos al mercado tenemos que lavarnos las manos, y dicen algunos que el lavamiento de manos empezaba desde el codo. Se lavaban las manos varias veces, para que luego de estar limpios, ahí sí comían. De lo contrario, pues probablemente habían traído impureza en las manos y ya no estaban bien con Dios. Eso es lo que ellos tenían en mente, ¿no? De la misma manera lavaban platos y jarras y toda esta cantidad de cosas. Y Jesús les dice, bueno amigos, ustedes como que no entienden que esto no se trata de tradiciones impuestas por los hombres, sino del corazón. Entonces, cuando volvemos allá al capítulo número 11 de Lucas, nos damos cuenta que la pregunta de los judíos o de este judío, el concepto del judío cuando ve a Jesús llegar y sentarse y listo para comer sin lavarse, pues le choca, le es difícil entender por qué él no hace lo mismo que todos hacemos. Ahora quiero brevemente mencionar que los fariseos, probablemente este nombre va a aparecer muchas veces, ya hemos hablado algunas cosas de los fariseos, unos chispazos aquí y allá. Solo quiero recordarles que estos fariseos son personas bien intencionadas. Estábamos hablando de un grupo de personas que se apartaron de los judíos con la idea de ser limpios, de ser puros. Ellos por allá, unos 250 o 300 años antes de Cristo, se apartan y se hacen llamar los Hasidim o los piadosos, los seleccionados. Se apartan y dicen, y esto arranca con una muy buena intención. Ellos se apartan y dicen, no, nosotros sí vamos a ser piadosos, nosotros sí vamos a amar a Dios. Esa era la buena intención de los fariseos. De hecho, como ustedes lo notan, eran personas muy piadosas, se esforzaban por seguir la ley, pero parece que con el tiempo esta noble intención empezó a incorporar muchas tradiciones y muchas cosas que realmente los llevaban a estar lejos de Dios, por toda esta cantidad de tradiciones, y habían empezado a adquirir unos comportamientos muy raros, realmente no tan raros, realmente pecaminosos. Entonces, este valiente hombre anima a Jesús a comer en su casa y se queda mirándolo y ve que no se lava los pies. Y aquí empieza una conversación muy tensa de Jesús con este fariseo. Pero esperen, antes de avanzar quiero decirles algo.
Jesús no estaba en una conversación íntima con el fariseo. Parece que, por lo que le vamos a leer más adelante, habían más personas en esa comida. Varias personas, entre ellos más fariseos, probablemente el servicio también los esclavos y algunos intérpretes de la ley, digamos personas expertas en el conocimiento de la Tanakh, del Antiguo Testamento. Estaban allí todos sentados y Jesús, después de darse cuenta de esto, le empieza un discurso un poco robusto. Así que vamos a leerlo y vamos a explorar qué le dice Jesús a este fariseo. Dice, pero Jesús le dijo en el versículo número 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, fariseos, escribas, hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Qué manera de responder a aquel que lo invitó a comer, ¿verdad? Bueno, Jesús tiene una conversación muy fuerte aquí y vamos a ver un par de cosas y luego nos vamos a hacer unas preguntas. Lo primero con lo que arranca Jesús es haciendo una descripción de estos hombres. Ahora, noten esto, Jesús les dice, bueno, ustedes fariseos, y Jesús va a usar unas imágenes muy interesantes, va a hacer unas comparaciones. Y la primera comparación de Jesús, imagínense a Jesús, nuestro Señor, que conoce todo, ve a este hombre y le dice, tú te pareces a un vaso. Usted es lo que tú haces, ustedes son como esto que ustedes hacen. Limpian lo de afuera, pero por dentro están sucios. Ok, indudablemente está apuntando hacia la apariencia. Por fuera parecen muy limpios, muy brillantes, tienen una apariencia maravillosa, pero por dentro dice la palabra, y estuve investigando un poco estas palabras en griego para entender un poco más. Les dice, ustedes por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Ahora, estas dos palabras nos apuntan a estos dos conceptos. Esta es la caracterización del fariseo hecha por Jesús. Número uno, están llenos de codicia violenta o de avaricia. Les gusta saquear. Y esta va a ser una queja que Jesús va a hacer. Que a muchos fariseos les gustaban prácticamente, y esto es, digámoslo así, una extrapolación de este concepto. Prácticamente Jesús dice, a ustedes les gusta meterle la mano en el bolsillo a la gente y sacarle su dinero. Les interesa el billete, les interesa la plata, les interesa el dinero. Eso es lo que a ustedes les gusta hacer. Están llenos de codicia violenta. Y luego les dice, además están llenos de maldad. Y al buscar esta palabra en el griego, curiosamente la misma palabra es la que se aplica o la que se traduce como inmoralidad en términos generales. De manera que no es tanto, probablemente no estoy trabajando un poco aquí la interpretación del griego, probablemente no está orientado tanto hacia maldad en general, sino a deseos lujuriosos, perversos y a actividades, a comportamientos un poco orientados hacia la lujuria. ¿Me voy a entender? Ahora, yo no quiero hablar mal de nadie aquí. Pero Jesús va a decirles una palabra muy dura. Y no quiero hablar mal de los burros. Pero los burros tienen fama de necios, ¿verdad?
Y aquí tienen, los burros son maravillosos, son bellos, preciosos. Ustedes ven los burros y dicen, no, qué burro tan tierno, hasta que te muerden, ¿no? Pero los burros son preciosos. Pero habitualmente cuando ustedes piensan en un burro, probablemente piensan en un animal de carga, pero también en alguien necio, ¿verdad? En alguien obtuso que intenta escalarlo y no se mueve. La palabra que Jesús utiliza aquí es justo esa. Afrón, que significa o que se traduce como tonto, ignorante, insensato, obtuso, necio. Y les dice, caballeros, ¿ustedes son burros o qué? ¿Ustedes son necios o son ignorantes? Ahora, después de pensar en esto, yo no creo honestamente que ellos hayan sido ignorantes. De hecho, eran de las personas más educadas que habían en Jerusalén. Así que lo de ignorancia no va. Probablemente lo que sí tenían era un grado de necedad brutal. No querían dar marcha atrás. Lo que ellos decían, lo que ellos pensaban, era la última palabra. ¿Hay alguien necio acá? No levante su mano. De pronto se relaciona con todo esto. Ahora Jesús les dice, hombre, ustedes no entienden lo que estoy hablando, ustedes no saben, no captan esto, caballeros, que están ustedes ahí sentados, todos ustedes fariseos. Ustedes parece que están más interesados en lo de afuera que lo de adentro, pero ustedes conocen lo que Dios quiere. Y se detiene ahí. Más bien, Él les dice, bueno, realmente lo que ustedes necesitan hacer es limpiar lo de adentro y no fijarse tanto en lo de afuera. Ahora, no vamos a hacer una aplicación, no la vamos a traer todavía acá, porque viene una palabra muy dura. Y es el ay, ¿no? Es lo que aparece allí en el versículo número 42. Mas ay de vosotros, fariseos. Y nuevamente quiero llamar su atención a la historia. Cómo este grupo de personas tan piadosas, que muchos fueron sacrificados en el periodo intertestamentario por tener una posición tan ortodoxa, terminaron siendo señalados por el Hijo de Dios como personas sobre las cuales hay que lamentarse. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó de que uno venía con todo el corazón dispuesto para amar a Dios y después de cierto tiempo ya termina siendo condenado por Dios mismo? Bueno, hay algo allí. Ahora, estuve buscando esta palabra ay. Aparece 6 veces en este pasaje. Pero probablemente la manera más apropiada de traducirlo o de entender su significado es la palabra que se traduce en inglés. Y es esta. Wow. No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia esta, mis amigos gringos? Wow. ¿Y aquí? Wow. No, wow. Wow es otra cosa, ¿verdad? Bueno, nosotros usamos esta palabra. Aunque algunos venimos del campo, muchas veces le decimos al caballo, oh, tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no? Esa es una palabra que nosotros utilizamos para detener algo, como para, como stop o wow, tranquilo, ¿no? Le dices tú al caballo. Pero cuando tú estás pensando en lo que dice el texto, Jesús utiliza esta palabra, woe. Lo diría yo en mi inglés quebrado. Una palabra que se refiere a un sentimiento de duelo, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de desgracia, de pena. Porque si lo leemos como ay, no suena como tan fuerte, pero probablemente esto nos ilustra un poco. Ahora, ¿por qué Jesús? Piensen en esto. ¿Por qué Jesús empieza a sentir lástima por estas personas? Y les dice, pobres de ustedes, fariseos. Wow, esto realmente es duro, porque este hombre está sintiendo lástima por nosotros. Y les dice, ustedes se han enfocado en diezmar hasta la menta, dice la palabra, la ruda y las hortalizas. Estas eran en algunos casos hierbas secas. Recuerdan que allá no había nevera. Todo estaba seco o recién cultivado. Y estos fariseos habían llegado al punto de sacar el 10%, el diezmo, hasta de las hojitas. Sin embargo, Jesús dice, pero ustedes dejaron por fuera algo muy importante, la justicia y el amor a Dios. Ahora,
Estas personas, por lo que parece, estos judíos, estos fariseos, hicieron de la práctica religiosa, la liturgia y el rito, el fin último de su fe. Es decir, todo lo que ellos hacían estaba completamente orientado a cumplir el rito, pero habían dejado a alguien por fuera. ¿A quién? A Dios, así es. Y aquí ustedes pueden hacer de pronto una conexión por allá en Apocalipsis, cuando Jesús, nuestro Señor, dice que está golpeando la puerta de una iglesia. ¿Se acuerdan? Dejaron a alguien por fuera. ¿Quién fue? A Dios, a Jesús. Y Jesús estaba afuera, haciendo como esto por supuesto es una imagen. Él estaba afuera golpeando porque la iglesia misma lo dejó por fuera. Bueno, Jesús les está diciendo a ustedes se han dedicado a todo esto, pero han dejado lo más importante afuera, el amor a Dios. Perdieron de vista algo fundamental, el amor a Dios y la justicia. Ahora, aquí hay varias cosas que debemos considerar. Y la primera, probablemente la más central, es esta. Sin amor por Dios y misericordia por el prójimo, la vida religiosa es inútil. No sirve de nada. Y aquí voy a empezar a hacer algunos chispazos de conexión a lo que hacemos hoy día en nuestra vida. Si usted viene a la iglesia y lee la Biblia y trae su ofrenda y alaba con su boca a Dios, pero no ama a Dios y no lo obedece, es inútil todo lo que usted está haciendo. No sirve de nada. Pero yo diezmo y yo declaro y yo amo, yo trabajo duro y trabajo en la iglesia y limpio y canto y toco los instrumentos. Sí, pero si usted no ama a Dios y lo obedece y ama al prójimo, es inútil todo. De hecho, mis hermanos, si lo traemos a un punto un poco más particular, a Dios le agradaría mucho más un hombre o una mujer que está sentado en esa silla y lo ama con todo su corazón y lo obedece y ama al prójimo, más que cualquiera de nosotros que hace muchísimas cosas en su nombre. ¿Me doy a entender? Lo que Dios está apuntando aquí hacia estos fariseos es que a Él lo perdieron de vista. Hacen y hacen liturgias y cosas, porque hasta la menta y el comino, y si leemos, se darían cuenta ustedes de que estos fariseos ayunaban 2 veces por semana, y hacían su sabbat desde el día anterior y una cantidad de cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ahora bien, y aquí quiero ir a lo otro. Miren que es interesante lo que dice Jesús. Ustedes deberían haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Por supuesto, aquí hay una conexión directa a algo. Ahora, no quiere decir esto que, por supuesto, debamos ser simplemente espectadores de un servicio religioso o simplemente mirar y adorar allá en privado. No, en absoluto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, tenemos que amar al prójimo con todo el corazón y obedecerlo, pero también tenemos que hacer lo otro. Y lo otro es, por supuesto, cultivar nuestra vida en comunidad, la liturgia y estas cosas, pero no es lo más importante. Ahora, una anotación acá. Yo sé que en nuestra comunidad, aquí en Emanuel, nosotros no hacemos un gran énfasis en diezmar o en ofrendar económicamente. Ahora, no por ello podemos pensar que no es algo importante. ¿Sí? No es lo que queremos transmitir, ni tampoco es lo que quiero transmitir esta mañana. Noten lo que Jesús dice, que esto es algo que tenemos que hacer en conexión a lo otro. Ahora, mi ánimo para ustedes es que no vayamos a caer en la trampa de algunos amantes del dinero, de la ley, que dicen, bueno, nosotros somos cristianos, estamos a este lado en el nuevo pacto y no tenemos que ofrendar ni diezmar porque eso es en el antiguo pacto. Bueno, eso suena muy interesante, pero Jesús dijo muy claro que Él no vino a abolir la ley, sino a darle un pleno cumplimiento. ¿Qué mejor muestra de gracia y de generosidad es mantener al menos el ejemplo que ellos seguían en el Antiguo Testamento y dar en honor a Dios el 10% de las cosas que Él nos provee? Recuerden, amigos,
que si nosotros creemos realmente que Dios es Dios, tenemos que reconocer que Él es el dueño de todo lo que hay en esta tierra y que usted come por su gracia y su misericordia. Ahora, es un honor, yo lo veo como un honor, es un privilegio que podamos juntos aportar para la obra del Señor. Es como lo veo, y el Señor dice en Deuteronomio 14:23, Él dice claramente que al enseñarle al pueblo a diezmar, le enseñamos a temer a Jehová. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Ahora, muy bien, esto no se detiene acá. Él va a hablar un poquito acerca de aquellos que les gustan las primeras sillas. Aquí a nadie le gusta la primera silla, ¿verdad? De hecho, hoy tenemos problemas con las primeras sillas porque nadie se quiere sentar adelante. Pero por supuesto, Jesús no está hablando de un lugar en especial. Se refiere a la gloria de los hombres. Se refiere a la visibilidad. Parece que a estos hombres les gustaba la adulación, el parecer importantes, el llamarlos por títulos, el que la gente los vea y que los pueda identificar. Jesús dice eso, amigos, ay de ustedes porque les gusta esto. Esto es una trampa. Es una trampa, el temor a los hombres es una trampa, es lo que nos va a decir el Señor. Así que ojalá ustedes, mis hermanos y hermanas, tomen distancia de la gloria de los hombres, porque es un espejismo. Es algo que está y no está. Luego él va a mencionar algo muy interesante, y es una frase que hasta los políticos, esta semana leí que un político le dijo a otro político: tú eres como un sepulcro blanqueado. Y enseguida lo miré, yo dije, pero ¿cómo así? Si esta no es cristiana, ¿cómo sepulcro blanqueado? Sí, porque predica y no aplica, le dijo una senadora, una exministra a una senadora. Yo dije, qué buena manera de atender las escrituras, ¿verdad? Ahora déjenme contarles algo. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Bueno, probablemente una de las mayores causas de impureza en el mundo judío era encontrarse con un cadáver. Y miren hasta dónde llegan las tradiciones. Si un judío pasaba y su sombra, ¿verdad? El sol, la sombra, si la sombra sobre la tierra tocaba el cadáver, este personaje quedaba impuro. O sea, imagínate el pobre judío, ¿no? Cuidado con la sombra. El sol, cuidado, ¿no? Porque donde toque el muerto, pues ahí quedó frito. Hasta ahí había llegado el límite de todo esto. Entonces, para librarse ¿no? y visibilizar el asunto, ellos se dedicaban a pintar los sepulcros. Como señalando, cuidado con ¿no? Aquí hay muerto, aquí hay muerto, aquí hay muerto, para no quedar impuros. Y Jesús les dice, noten esto, Jesús les dice a ellos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa esto? Bueno, en el mejor de los casos esto es un insulto. Porque lo que les está diciendo es que ellos son la mayor causa de impureza para el pueblo. Casi como que si ellos tocan a alguien, lo hacen impuro. Esto era terrible. Y les dice, ustedes están blanqueados. Yo ya les había contado esto, pero se los voy a contar otra vez porque siempre se quedó como una imagen en mi cabeza. Nosotros teníamos en Colombia, en Bogotá, éramos niños, teníamos una casa con un frente muy amplio, y mi papá todos los años pasaba con cal la casa, ¿no? Por fuera. Y yo la miraba y decía, qué casa tan blanca, se ve preciosa, hasta que llovía. Cuando llovía, miraba toda esa cal en el suelo. Y yo decía, caracoles, esto no pega, ¿no? Esto no pega, esto se queda así. Entonces, por un momento está blanqueado, pero realmente detrás de esa cal está dañado. Es lo que Jesús les dice a ellos. Ustedes por fuera están limpios, blancos, pero por dentro están... ¿Qué hay en una tumba? Además de olores y de impureza, hay muchas cosas más. Ahora, aquí viene una interpelación, ¿no? Y probablemente es lo que usted está sintiendo hoy día. Vamos a leerlo. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir al versículo número 45, si no me falla la memoria. Versículo 45, está allí y dice lo siguiente.
respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Wow. Ahora, detengámonos un momento. Parece que en mi tierra hay otro dicho, eso se los voy a contar otra vez. A la sombra del enfermo come el alentado, dicen en Medellín, en mi tierra. ¿Qué significa esto? Yo no sé si les pasó que cuando ustedes están con sus familiares y cuando eran niños de pronto, y si tuvieron hermanos, de pronto uno de sus hermanos metía la pata y venía su papá con su cascarita de ganado, con su correa, y le daba su cueriza. Y le daba su pela, decíamos en mi tierra, o le daban sus fajazos, y usted que no había hecho nada simplemente bajaba las orejas y miraba, ¿no? De pronto me va a tocar a mí, así que mejor aprendo de la lección. Parece que los que están allí empiezan a sentirse como tocados por lo que Jesús está diciendo. ¿Se dan cuenta? Y hay otro dicho que dice que el que tiene el guante, parece que ellos agarraron esto, ¿no? No se estaban dirigiendo a ellos, ¿no? No estaban hablando de, ¿para qué? Después de la conversación, alguien le dijo a este intérprete, ¿quién te mandó a ti, metido? ¿Por qué te pones a decirle cosas a Jesús? Ahora nos cayó a todos nosotros acá. Este hombre se siente ofendido. Y dice: Maestro, con esto que tú estás diciendo como que también nos toca un poco a nosotros, ¿no? Realmente nos afrentas. La palabra en griego trae a la mente la idea de insulto, de un maltrato. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la pregunta esta? Si nosotros sabemos, escúchenme bien, si nosotros sabemos que Jesús es amor y verdad, eso está en Juan 1, que Jesús es paciente y humilde de corazón, ¿cierto o no? Eso está en Mateo capítulo 11. Y que Jesús conoce el corazón del ser humano. ¿Por qué Jesús, en lugar de afrentar a esta gente, no los dice más bien con amor? Diríamos nosotros, ¿no? Mira, por favor, arrepiéntete. ¿Por qué más bien no los trata de otra forma? ¿Por qué es tan rudo? ¿Por qué Jesús habla de esta manera? ¿No les parece? Bueno, Jesús hubiera podido hablar de muchas maneras o de pronto quedarse callado. Pero Jesús no se queda callado. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué Jesús habla de esta forma? ¿Por qué Jesús enfrenta a estas personas de una manera tan fuerte? Bueno, hermanos, tengo que recordarles que en el primer siglo, en este momento, hay una cultura de honor y vergüenza, donde o eres honrado o eres avergonzado. Por eso a Jesús lo van a debatir varias veces, intentando avergonzarlo para que pierda su honor y pierda su credibilidad. Así que lo que Jesús hace aquí, delante de toda la gente, realmente es un momento de vergüenza para todas estas personas. Jesús los está avergonzando en público. A todos ellos, todos los que están en esta comida quedan avergonzadísimos. Todo maestro de la ley, todo fariseo debió haber quedado por el piso, por el suelo. Y esto debió haber sido recibido por esta gente como una humillación pública. Ahora, debemos reconocer históricamente que Israel no siempre atendió a los llamados de Dios. Profeta tras profeta tras profeta fue asesinado. Él va a hablar de esto en un momento. Y esto que vemos y escuchamos quizás es una advertencia, mis hermanos y hermanas. Una advertencia porque el tiempo de la instrucción, el tiempo de hablarles con cariño, el tiempo de decirles, mira, todas estas cosas ya pasó, ya quedó atrás. Y lo que viene es, como en mi caso, una medida radical. Porque si usted no hace algo, las cosas se van a complicar. ¿Me doy a entender? Es lo que Jesús está haciendo. Sí, y hoy nosotros tenemos que pensarlo. Porque yo no sé ustedes, pero a mí Jesús, a través de las Escrituras, me ha hablado muchas veces y de muchas formas. Y muchas veces, siendo honesto, a lo largo de estos 30 años que llevo como cristiano,
he visto mi corazón ser necio y obtuso a las cosas que el Señor me ha indicado. Muchas veces. Y ahora estos personajes han escuchado a Jesús varias veces. Y quizás esta es la forma de decirle a esta gente: hay que intervenir, hay que hacer algo radical, porque si usted no lo hace, usted va a fracasar. Vamos en un curso de colisión. Si usted no para de consumir azúcar, pues va a perder la vista porque le da diabetes. Si usted no cambia ese comportamiento, pues se le va a dañar aquello que tiene adentro en su corazón. Si usted no se detiene, usted va a destruir su hogar. Si usted no para, va a hacerle daño a las personas que están a su alrededor. Sí, más adelante. Sí, más tarde. Sí, más tarde. Entonces, en este momento, Jesús, y miren esto es fantástico, mis hermanos. Nosotros podríamos ver esto como una palabra muy ruda, muy fuerte. Pero realmente lo que nosotros vemos aquí es una muestra de amor gigantesca. Porque Jesús, en lugar de guardar silencio y ser indiferente, como muchos de nosotros hacemos, no es conmigo. No es conmigo, yo fui a comer, yo no vine a enseñar aquí a nadie. En lugar de guardar silencio, en lugar de ser indiferente al camino de colisión que llevan las vidas de estas personas, en lugar de disculparse y decir: oh, perdóneme, hombre fariseo, qué pena con usted, yo no quería ofenderlo, aquí todos tenemos una opinión, estamos en libertad de opinión, usted puede pensar lo que usted quiera. En lugar de tomar esa posición, Jesús es valiente y se levanta y arriesga su vida, porque lo que ustedes están leyendo le va a costar la vida a Cristo. Decir la verdad, decirnos la verdad, es una exposición abierta a que usted lo rechace. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta solamente escuchar salmos y que todo va a salir bien y que todos vamos a ser triunfadores y vamos a llenarnos de dinero en esta vida. Pues les tengo una mala noticia, y es que el mensaje de Jesús es completamente diferente. Cuando el mundo dice bendición, el Señor dice arrepentimiento o destrucción. Cuando el mundo dice prosperidad, el Señor dice: en este mundo no tengan riquezas. Eso es lo que dice el Señor. Cuando el Señor dice arrepentimiento, el mundo dice: vivan su vida como quieran. Eso es lo que dice el Señor. Así que lo que Él hace con nosotros en esta mañana y lo que hizo con ellos fue una muestra de amor. Él no guarda silencio. Él no pasa indiferente. Jesús se levanta y valiente arriesga su vida en público. Y van a ver cómo estas personas no van a quedar muy felices. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra dura, es una palabra justa, pero no es desmedida. No es una muestra de prepotencia en absoluto, ni tampoco un deseo de manera orgullosa de levantarse el Señor Jesús sobre ellos y hacerlos sentir más bajos en absoluto. Esta es una verdad que todos saben, pero nadie se ha atrevido a decir. Es como un corte que Jesús está haciendo en los corazones de estas personas para ver si reaccionan. Saben, yo no sé ustedes, pero a veces Dios hace cosas en nuestras vidas que nos sacuden, que nos golpean, que nos abaten, una pérdida, un dolor, un problema, un conflicto, un fracaso nos golpea y nos deprime y nos frustra, nos humilla. Y a veces nosotros preguntamos: ¿por qué Dios? En lugar de pensar, quizás este es el momento en que Dios me está librando de algo que puede ser peor más adelante. Eso es lo que hace el Señor. Pero el Señor va a continuar con esta conversación tan dura, porque ahora le va a hablar a un último segmento y culminaremos nuestro mensaje. Pero probablemente este es un buen momento para preguntarnos nuevamente, como iniciamos ahora: ¿ustedes prefieren una mentira que complace? ¿Ustedes prefieren una mentira que complace, que adormece, que nos deja tranquilos? ¿O prefieren una verdad que quizás nos hiera, pero que al final nos va a sanar? Si Jesús, nuestro Señor,
nos mirara a los ojos hoy, en esta mañana, como miró a esos hombres, ¿qué te diría a ti? ¿Qué te diría a ti? ¿Qué te diría? ¿Qué palabras saldrían de su boca? Amigos, yo no les voy a decir a ustedes sepulcros blanqueados. Yo no les voy a decir hipócritas, porque cada uno conoce su interior. Cada uno conoce su conducta. Cada uno sabe lo que mira, lo que busca, lo que observa. Cada uno sabe lo que viste y por qué lo viste. Cada uno sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Qué hay allá adentro? Es la pregunta. Porque ese Jesús que les hablaba a esos fariseos es el mismo que nos ve hoy. Y sabe si en nuestro corazón hay rapacidad o codicia, hay lujuria o deseo de despertar lujuria en otros. ¿Hay amor por el dinero, necedad, obstinación? ¿Hay quizás autojustificación para decirnos como yo ya hice mi oración de fe, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera porque yo ya estoy bien con Dios? Y nos escondemos detrás de toda esta estructura de religiosidad cuando por dentro podríamos estar llenos de huesos. Ese es el mensaje del Señor. Y no les predico desde la perfección, porque esto es realmente humillante para mí. Les predico desde la humillación, porque yo soy uno de estos. ¿A qué te refieres? Soy un pecador más igual que ustedes. No hay pureza en mis manos. Yo no soy de aquellos que podrían levantar las manos a lo alto y decir, Señor, yo soy justo. Yo no tengo las manos limpias. Todos los días le tengo que pedir al Señor perdón, probablemente por las mismas cosas, porque las mismas cosas las hago todos los días. Pensamientos, ideas, acciones, todos los días. No hay ni un solo día que yo diga, bueno, hoy pasé en limpio. Y cuando lo digo, a veces ya metiste la pata. ¿Quién eres tú? ¿Ya te crees muy limpio? Ahora, con admiración, hermanos y hermanas, y solemnidad, volvamos a ver cómo concluye esta conversación y dirijámonos ya al final de nuestro mensaje. Dice la palabra, así termina, ¿no? Cuando tú le preguntas al Señor Jesús cosas, bueno, aquí tienes la respuesta. Dice el versículo vamos a leer 45 de nuevo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad a ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos algunos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación, y ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Finalmente, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle para que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué intensa esta conversación del Señor. Y ahora, bueno, creo que las ilustraciones que ha usado el Señor aquí son bastante claras. Parece que estos personajes se habían dedicado a enseñarle a otros qué hacer, pero ellos no lo hacían.
Y esto me llama la atención a algunos de ustedes que tienen el privilegio de tener hijos, que les dicen a sus hijos: amen a Dios, sirvan a Dios, sean honestos, sean rectos, pero ustedes no lo hacen. Bueno, tengan cuidado con esto, porque su autoridad se ve desmoronada cada vez que proceden de esta manera. Estos fariseos parece que habían caído en este círculo de predicar y no aplicar. Y me llama profundamente la atención al interés central de Dios. Dios no está interesado, mis hermanos, en lo interior, en lo exterior, sino en lo interior. Jesús está considerando seriamente la importancia de los motivos sobre las acciones. Jesús busca el corazón sobre la apariencia, la obediencia sobre los sacrificios. Estos personajes están sin rumbo, están desorientados, y Jesús está intentando llevarlos a pensar en lo que es central, en lo que es importante, lo de adentro, lo del corazón. Pero es difícil, a veces es difícil cuando uno está comprometido demasiado con la liturgia, con el rito, con la institución o con la vida que uno lleva. Ya tiene una imagen que mantener, ya tiene unas costumbres que ya tiene muy arraigadas. Jesús les dice algo muy duro, mis hermanos, que probablemente para nosotros es una gran lección. Y es que Él les dice: bueno, ustedes mataron a los profetas y ahora ustedes están construyendo sepulcros para ellos. Y dice, menciona a Abel, que es el primero, y a Zacarías, que es el último. Y les dice algo durísimo: en esta generación ustedes van a sufrir el castigo, van a cargar sobre ustedes el peso de la sangre de estos profetas. Y probablemente ellos dijeron: bueno, ¿y esto cómo va a ser? Si en unos días te vamos a asesinar. Bueno, en el año 70, tan solo 40 años después, poco menos, los romanos vinieron y arrasaron Jerusalén. Toda, desde la base, no dejaron nada, cero. Y unos años después, si no me falla la memoria, en el año 135 después de Cristo, más o menos 100 años después, vienen los romanos guiados por Adriano y dejan toda esa tierra limpia y sacan a los judíos de allá hasta 1948. ¿Será que Dios va a cumplir su palabra? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y si Él nos está llamando la atención, lo mejor para nosotros es aprender de lo que les pasó a ellos y de lo que nos podría pasar a nosotros si ignoramos la voz que nos habla hoy. Estos personajes, quiero concluir con esto, parece que tenían todo el entendimiento, toda la sabiduría, y aquí esto es complicado porque no se necesita saber mucho. Lo que se necesita es que lo que tú sepas lo puedas obedecer. Eso es lo realmente relevante. Estas personas parece que no estaban haciendo ni una ni otra cosa. Pero miren, mis hermanos, y esto es lo paradójico de la labor que nosotros desempeñamos como pastores o como mensajeros de la palabra. Y es paradójico porque cualquier persona diría: bueno, después de tremenda llamada de atención que hace Jesús aquí a los fariseos y a los intérpretes de la ley, seguramente salieron arrepentidos. Me voy para mi casa, yo tengo que pensar en mi corazón: esto que he escuchado es muy duro, de pronto yo tengo que cambiar esto y lo otro. Ya hasta Dios sabe que soy un hombre avaricioso, una mujer perversa. Ya Dios lo sabe, yo tengo que cambiar. No hay nada oculto para Dios, no, en absoluto. Lo que ellos hacen después es endurecer su corazón. Y dicen: ahora que Él nos predica esto, ahora que Él nos habla esto, ahora lo vamos a eliminar. Hermanos, nosotros, préstenme atención, ustedes tienen que tener mucho cuidado de cauterizar su conciencia. Tienen que tener cuidado de cerrar la conciencia en sus corazones, de acallar al Espíritu del Señor que les señala dónde deben cambiar. Porque en el momento que ustedes ignoren esa voz, en el momento que ustedes cautericen su conciencia, estarán a la deriva. Y podrán venir aquí todos los domingos
y levantar sus manos, como dice Isaías capítulo 1, y Dios desde el cielo mirará para otro lado. Y dirá, ¿para qué me levantan ustedes sus manos llenas de sangre y de mentiras? Eso fue lo que les dijo el Señor Jesús en Isaías capítulo 1. Nuestro Dios lo dijo en Isaías capítulo 1, lo pueden leer en casa. Son palabras durísimas. Pero luego dice algo importante. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, si ustedes se acercan a mí, conversamos y nos ponemos en paz. ¿Cómo un Dios tan bueno puede tener tanta misericordia? Eso solo lo sabe Él. Nosotros no tenemos que entenderlo, solo aceptar su gracia y su perdón. Hermanos, hoy quiero invitarles a que pongan sus ojos en Cristo, a que aprendan de esta llamada de atención que el Señor les hace a ellos, a que aprendan que ese Dios radical, ese hombre ortodoxo de principios, no va a callar sobre ninguna de sus vidas. Va a hablarles y probablemente va a hablar muy fuerte para cada uno de ustedes. Ahora, antes de concluir, quiero invitarles a que tomemos un minuto, nada más, un minuto en silencio. Allí donde usted está, por favor, piense en algo que se puede llevar para su casa hoy. De todas las cosas que hablamos hoy, de todas estas 6 cosas que el Señor señaló en estas personas, piense en una sola, que usted puede reflexionar. Dios mío, esto es, yo creo que debo pensar en esto. Para que usted luego pueda orar esta semana y pedirle ayuda al Señor para que esto que usted nota pueda ser tratado. Tome un minuto, por favor. Y luego tendremos una oración para concluir nuestra reunión.